levante sus manos y siga adorando. Adoremos al Señor. Que sea un río de adoración. Que sea un río de alabanza. Que llegue ante el trono. Si usted descuida su vida espiritual, ¿cómo puede ayudar a los demás? Dígame, ¿con buenos consejos? Bueno, a algunos le resultarán, pero le he dicho, esto se forma de algo espiritual. Entonces nosotros cuando descuidamos lo espiritual, en realidad el consejo que des, todo lo que tú hagas no va a tener relevancia, no va a producir frutos. Porque la obra, diga conmigo, es espiritual. Necesitamos atender la obra espiritual sobre todo. Entonces, fue recomendaciones que estuve haciendo. Aquí en el libro de Colosenses, quiero que vaya allí, por favor, en el capítulo 3, verso 16. Con este terminé la semana pasada, con este continúo. Colosenses 3, 16. Cuando lo tenga, diga amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia, diga abundancia, no en escasez, amén, en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor. Toda la adoración es para Dios, con salmos e himnos y cánticos espirituales, como lo que acabamos de hacer hace rato. Amén. Ahí estamos cumpliendo con el Señor. El problema de nosotros es que la palabra de Cristo no está morando en abundancia, está escasamente a veces en nuestros corazones, ¿verdad? Quiero hacerle una pregunta. ¿Medio capítulo se le hace de la Biblia que está morando en abundancia en usted la palabra de Dios? ¿Se le hace como que medio capítulo ya es abundancia? ¿Se da cuenta que ya desde allí empezamos con fallas? Y mi pregunta es, ¿cómo crees que vas a estar firme contra el ataque del enemigo, contra las pruebas, contra todo lo que se te viene en tu vida, estando escaso de lectura de la palabra de Dios? ¿Me entiende? Entonces, medio capítulo, y me dicen a veces, entonces ¿cuánto debo de leer? Debes de leer hasta que te sientas lleno, fuerte. Si para ello un capítulo tienes, gloria a Dios, pero si necesitas 3 o 5 capítulos, hay que leerlos. Amén. Mire, en 4 o 5 capítulos no se lleva ni 20 minutos. ¿Cuánto a veces le damos a la televisión de horas? Desde allí ya podemos ver la falla que hay en nuestras vidas, y que por lo cual vivimos una vida débil en el Evangelio, una vida sin fruto, una vida que apenas está ahí como saliéndole a todas las circunstancias. Y más de sentirse vencedor, la persona se va que ya va tirando la toalla, ¿verdad? Cuando la promesa está firmemente en Cristo, que somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Es como cuando usted va con un nutriólogo, les enseñaba, eso pasa. Ay, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me está pasando aquello? A ver, ¿cómo está tu dieta? ¿Y qué es lo primero que te quita?
todas las harinas, y te hace comer ¿qué? Vegetales, y todo lo que te nutre te cambia por completo tu forma de alimentarte. Y aquí en nosotros es igual, iglesia. Recuerde que usted ya es hijo de Dios. Recuerde que ya es usted una nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos hay nuevas criaturas en Cristo aquí? Y las cosas viejas pasaron. Entonces, por lo cual su forma de vida y de alimentarse, de convivir y de hablar tiene que ser diferente a la vida de antes. ¿Sí? No tenga todavía los hábitos de antes, porque le va a perjudicar para su vida espiritual hoy en día. Ya que usted es una nueva criatura, todo lo de antes nos hace daño. Necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios, refrescarnos con la oración, con la adoración a Dios. Amén. Entonces desde ahí empieza en nosotros una decadencia espiritual, que al momento que viene la prueba y las circunstancias, ahí se denota si en verdad estuviste alimentándote bien o no en la prueba. ¿De acuerdo? La Biblia nos exhorta a que esa palabra de Cristo more no en escasez, sino en ¿qué? En abundancia, mi hermano. ¿Cuántos iniciaron el año leyendo la palabra de Dios con una disciplina mejor que antes? Ya la inició, ya agarró así como, pues, le digo una vez más, si usted no hace esto, si usted no se disciplina en la lectura, hermano, no va a tener victoria. Desde ahorita le digo, es lógico, va a pelear contra algo fuerte y usted está débil. Y no hay que culpar a nadie, no culpe al esposo, no culpe a la esposa, no culpe a Dios, mucho menos, sino esa es una responsabilidad mía cada día de alimentarme bien del Señor. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Es que mi esposo no lo hace, pues yo tampoco. Es que ya estás mal allí. ¿Sí? Primero tu vida espiritual y después ve por los demás. Se oye raro, pero analícelo. Tiene sentido, ¿verdad? Vayamos al libro de Juan, capítulo 15. Y vamos a ir al verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, ya están ahí estables las palabras del Señor en tu vida, ya permanecen, ya moran en ti esas palabras. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es promesa del Señor. Y dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis, ¿qué? Mis discípulos. Entonces, para llevar ese fruto en abundancia, ese mucho fruto, necesitamos que las palabras del Señor permanezcan en nosotros, o sea, ya moren en nosotros. No es de vez en cuando, no es solamente cuando tengo la prueba me pongo a leer la Biblia. No es así esto, mi hermano. Esto debe de ser para ti ese alimento para cuando venga la prueba, estás ¿qué? Preparado. Debe de permanecer la palabra de Dios en nosotros, y viene una promesa: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, todo es conforme la voluntad del Señor. Vayamos a Deuteronomio capítulo 11. Vamos a ir entrando en algo muy, muy especial. Ahorita lo va a ver. En Deuteronomio capítulo 11, verso 18. Y 19 usted al 20, vamos a leerlo. Usted ya lo ha leído muchas veces, pero ahorita va a ver algo muy interesante. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio capítulo 11, del 18 al 20. Por tanto, ¿estamos todos allí?
pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿Y en dónde más? Y en vuestra alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Sí? Cuando habla de frontales entre vuestros ojos, nos está hablando de leerlas. ¿Sí? No es aquí que es como están enfrente de mí, las voy a leer, las voy a atar a mi corazón y a mi alma. Y dice el 19: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Es algo que debemos empezar a poner en práctica, hermano. Esto te va a enriquecer tu espíritu y aparte estarás obedeciendo el mandato del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vea qué más, dice el 20: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué importantes serían las promesas del Señor en ese tiempo, que el Señor les exigía, porque no les está diciendo si quieren hágalo o no lo hagan. Vea cómo lo expresa: y las enseñaréis, como un mandato. ¿Sí? ¿A quién? A tus hijos. Cuando te acuestes, cuando estés en la mesa, cuando vayas para allá, andes en el camino. ¿Por qué tanto estar con nosotros exigiéndonos esto? Porque sabe, una de las cosas que a nosotros se nos olvidan, las palabras de Dios, las promesas. Tenemos que estar refrescando la palabra de Dios en nuestra vida todos los días, ¿sabía? Usted puede decir: yo leí ya la Biblia. Hace como 3 años usted dice: leí toda la Biblia. Y ahorita, no, usted ya no lee un capítulo. ¿Y te acuerdas algo? Pues sí, me acuerdo del amor de Dios y de los juicios de Dios. Porque el ser humano tiende a olvidar las cosas. Y es por eso que todos los días debe de uno de leerlas. ¿Sí me entiende? Porque todos los días tenemos que alimentarnos, así como usted todos los días come el alimento natural. Usted no puede decir: ayer fui a un buffet, no hombre, y comí hasta que ya no pude. Pero ¿a poco eso que comiste ayer, así que con todo, te va a servir para toda la semana? ¿Verdad que no? Por más que te des una buena, que digas: un hombre, me aventé 3 pozoles, 3 enchiladas y 2 gorditas, y por más, ¿no le va a ajustar toda la semana? ¿O sí? No, estoy seguro que para el otro día ya trae hambre. Oye, espérate, si ayer casi te comiste todo el puesto. No sé, traigo mucha hambre. ¿Verdad? Entonces quiere decir que si usted leyó la Biblia un domingo, se puso a leer 10 capítulos, no le va a durar toda la semana. Le duró nomás ese día. ¿Me entiende a lo que me refiero? Que todos los días tiene que tener la palabra de Dios en sus vidas, recordando la palabra del Señor. Vaya ahí a Jeremías 31, por favor. A veces digo, ¿cómo hacer explicar a la gente todo esto? Mire, es así los ejemplos. Sencillos, ¿verdad? ¿Cómo puedo sobrevivir toda la semana? Así el domingo haya comido un comidón. Estamos como ahorita usted se está alimentando de la palabra del Señor, está escuchando, está leyendo, pero hermano, esto no le va a durar toda la semana. Ya mañana usted tiene que empezar a alimentarse, ¿verdad? Y todos los días de esa manera. Jeremías 17. Ahorita vamos a ver también cómo la palabra, entre más uno la escudriña. No, ¿qué le dije? 31. Ok, sí. Es que al rato vamos a ver también el 17, pero ahorita va a ser el 31, verso 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor, que dará la ley de Dios, sus mandamientos en nuestra mente para tenerlas aquí siempre. Y también nos dice que las va a escribir ¿en dónde? En el corazón. Y no hay otra forma como pueda suceder eso si nosotros no estamos escudriñando la palabra de Dios. Fíjese bien que cuando usted está escudriñando la palabra de Dios, lo tiene aquí, las promesas de Dios. Y no nomás en la mente, sino lo tiene ¿en dónde? En su corazón. Y cuando logra la palabra entrar en el corazón, es cuando la persona empieza a cambiar. Es cuando la persona empieza a desechar lo malo que estaba allí. Porque no solamente quedó aquí, sino se trasladó ¿a dónde? Al corazón. Ahora sí vaya a Jeremías 17, ahí mismo, pero vaya al capítulo 17, 1. El pecado escrito en el corazón de Judá. Ahora vamos a ver lo contrario de lo que Dios quiere escribir en nuestro corazón. Amén. De su ley en nuestra mente. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla ¿de dónde? De su corazón y en los cuernos de sus altares. Una vez más, escuche bien: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. O sea, el pecado ahí estaba escrito, y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Quiero un poquito hablar de esto porque cuando nosotros no estamos llenándonos de la palabra de Dios, lo que está allí escrito es el pecado. ¿Sí? Así como estaba escrito en el corazón del pueblo de Judá este pecado, ¿sí? Que era de idolatría y de tantas cosas, de pecados carnales y muchas cosas. Usted empieza a leer, se va a dar cuenta, eso estaba escrito allí en el corazón de ellos. ¿Qué viene siendo la palabra de Dios? La palabra de Dios, cuando tú la empiezas a tomar y a leer, entonces esa palabra empieza también a pelear con lo que estaba escrito antes en tu corazón, para quitar de allí ese pecado. Y entonces la palabra de Dios se empieza a escribir en tu alma, en tu mente, y empieza a desechar lo que estaba allí antes. ¿Me entiende? Si el pecado que estaba ahí escrito en tu vida era el orgullo, es por eso que sobresale ese orgullo, porque todavía está allí escrito. Entonces, a través de la palabra de Dios va a venir a limpiarme ese pecado que está allí. ¿Lo entiende? La importancia de leer la Biblia, aparte que nos alimenta, nos sustenta y nos guía, también limpia nuestro corazón. ¿Lo entiendes? Está escrito ahí un pecado, por eso está aquí claro diciéndotelo allí la palabra del Señor. Y eso pues solamente Dios sabe lo que está ahí en tu alma, pero si quieres deshacerte de ello, tienes que integrar la palabra del Señor a tu vida para que salga de allí. Es como que allí está un veneno y de repente tú le pones el antídoto para el veneno. La palabra de Dios. Amén. Fíjese bien lo que dice ahí en 2 de Corintios 3, segunda a los Corintios 3, por favor. Y este miércoles también les comentaba algo que por lo regular cuando aconsejamos, te das cuenta que pues sí, la persona llega con tantas inquietudes, problemas, y está así como desesperada porque quiere la solución.
Y siempre, si tú les preguntas, oye, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu lectura bíblica? Y ya desde ahí te dicen, no, pues casi no leemos, casi no oramos. Ah, mira, ahí está el problema. O sea, ahí está el problema. Claro, yo puedo orar por ti y podemos pedirle a Dios que bendiga tu vida y te solucione el problema. Vamos a orar y vamos a hacer de nuestra parte lo posible, ¿verdad? Pero la otra parte está en ti. Porque ya en esa yo ya no puedo intervenir porque tiene que ser voluntariamente. Te voy a dar el consejo, mas no sé si tú lo pongas en práctica o no, ¿verdad? Entonces lo que está pasando en tu vida es que como no estás alimentado fuerte espiritualmente, pues cualquier problema te va a sacudir, cualquier circunstancia te va a tumbar. Llega la tentación y te tumba muy fácil porque no estás fuerte en el espíritu. Entonces, no hay tanto que buscarle, sino simplemente preguntarle a la persona cómo está tu relación con Dios. De ahí empieza todo. No, pues casi ni tengo tiempo de orar, hermano. Pues entonces aquí estás reflejando tu vida en realidad. Yo puedo orar por ti, pero ¿qué va a pasar a los siguientes días? Yo no puedo ir a tu casa y, hey, ponte a leer la Biblia, hey, ponte a orar. Eso ya es voluntario. Fíjese, 2 Corintios 3:3. ¿Ya lo tiene? Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. A nosotros esas cartas, escritas no con tinta, sino con ¿quién? El Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Entonces ahora nosotros, el Espíritu del Dios vivo es el que empieza a escribir, no con tinta, sino con su Espíritu en nuestro corazón, a través de la palabra de Dios que nos está exhortando, que nos está limpiando. Entonces ese pecado escrito que estaba en tu alma no sale, sino es por medio de la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Mire, nosotros, le estoy hablando a los hijos de Dios, cuando usted es inconverso y viene a Cristo, el Señor nos limpia de nuestros pecados, ¿verdad? Pero en la mañana estuvimos estudiando que seguimos fallándole al Señor, ¿verdad que sí? Entonces Jesús no puede morir otra vez por ti, por tus pecados. Dice, ya no se puede otra vez. Entonces, ¿con qué voy a limpiar cada día que yo le fallo al Señor? A través de su palabra. ¿Cómo va a ir saliendo esos pecados del corazón? A través de su palabra. Estaba escrito ahí algo, pero ahora voy a incluir la palabra de Dios para que lo que estaba escrito, ¿me entiende? El pecado que estaba allí escrito ya, póngale como usted quiera, orgullo, falta de perdón, envidia, concupiscencia, lascivia, lujuria, lo que usted quiera, estaba allí. Pero ahora queremos escribirle otra cosa al corazón, porque de aquí va a reflejar lo que hay en verdad en nosotros. ¿Me entiende? Eso es evidente, eso se manifiesta porque en la abundancia del corazón, que dice, habla la boca también. Entonces, ¿cómo voy a sacar esto de mi vida? Diga, a través de la palabra de Dios. No va a encontrar algo mejor que ello. Una buena terapia, pues le va a durar nomás en cuanto se acabó la terapia. ¿Me entiende? Porque nada puede limpiar el alma más que la palabra de Dios. Nada puede hacerlo. Estamos convencidos de ello. Juan 15. Ahorita lo leímos, pero vamos a regresar otra vez a Juan. Entonces, no puedo con este pecado. No puedo vencer esto. No puedo vencer aquello. Bueno, no has podido vencerlo
porque no has metido la palabra de Dios en tu vida como es. Empiézalo a intentar para que veas cómo tu ser espiritual se empieza a fortalecer y empieza a rechazar lo que no es de Dios. Juan 15, del 3 al 5. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Y continuamos. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Diga, por sí mismo no se puede. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y luego, recuerda que le seguimos hasta el 7, lo vimos hace rato. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Es lo que le pasa a las personas que no están llenándose del Señor. Se van a ¿qué? A secar. Y los recogen y los echan ¿en dónde? En el fuego y arden. Ahora sí entra el 7. Si permanecéis en mí, ¿y qué más? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, nos habla en resumidas cuentas que si no tenemos esta palabra en nuestro corazón, no vamos a poder dar fruto, ni mucho menos vencer. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo, vaya a los Salmos 119, lo vamos a leer. La palabra de Dios en realidad para nosotros, iglesia, es la que nos está limpiando todos los días. Si tú no la lees, se empieza a almacenar ahí la suciedad del pecado. Se atora allí porque no hay de otra. Y tú buscas, oren por mí, hagan aquello, y qué bueno, pero si tú no empiezas a limpiar tu vida espiritual a través de la palabra, continuarás igual, mi hermano. Salmo 119. Vamos a ver el verso 9 y 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Y vimos también que guardar su palabra es que obedecer su palabra. Y no solamente el joven va a limpiar su camino, sino también el adulto con la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser libre la persona? A través de la palabra de Dios empieza a trabajar fuertemente en tu vida. Por eso la insistencia siempre se le ha exhortado a estudiar, a leer, a llenarse del conocimiento de Dios. Amén. Usted no puede dejarlo por nada de este mundo, porque es su alimento espiritual. Y quiero ser limpio. ¿Cuántos quieren ser aquí limpios de la palabra? Es a través de ello. Mire, a veces también sufrimos confrontaciones, a veces hasta con hermanos, porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Y a veces el consejo de la palabra de Dios confronta y pega en el alma. Pero a veces los hermanos, hay muchos hermanos que no quieren recibir la palabra de Dios porque los expone. ¿Me entienden? Porque les hace ver su realidad. Entonces no reciben la palabra de Dios, ellos se quieren quedar con Dios me ama y ya. ¿Sí me entienden? No, es que Dios me ama y es que Dios nos ama y ay, Dios me ama y Dios me ama. Sí, Dios te ama, pero el diablo te odia. ¿Cómo ve? ¿Sí? Dios te ama, pero el diablo ¿qué? Te odia. ¿O no cree que lo odia? Entonces no lo quite de ahí de la Biblia. Él está allí también. Siempre le enseño esto porque la gente nomás, ay, Dios me ama y Dios esto y Dios el otro y ay, Diosito y oye, ¿y el diablo por qué no lo mencionas si también está allí en la Biblia? Ah, no, ese ni lo quiero ni escuchar. Pero no lo puedes eliminar. Dios te ama, pero el diablo te odia. Ah, caray, ¿verdad que cambió la situación? Entonces, si tú te descuidas,
Hay un ser espiritual diabólico que te odia, que estará buscando cualquier circunstancia, cualquier grieta para entrar allí. Y créeme, no es nada de compasivo ni misericordioso. Entonces tú debes de cuidar tu vida espiritual. Amén. Debes estar cuidándote, porque dice la Biblia, y no deis lugar al diablo. O sea, no le abras, porque aún seas muy espiritual, si le abres la puerta, pues viene a matar, hurtar y destruir. Entonces, yo a veces que hablo con personas de la palabra de Dios y trato de decirles, mira, es que lo que estás haciendo está mal. Y a veces son personas que ya conocen de la Biblia, de la palabra de Dios, pero no quieren dejar el pecado. Entonces a veces me piden un consejo y yo tengo que ser pues claro y franco, ¿verdad? Mira, yo te voy a hablar lo que dice la Biblia, no te voy a poner nada de la cosecha de nadie. La Biblia te dice esto, te dice que esto es pecado, y tú como hijo de Dios no lo debes hacer, porque tendrás graves consecuencias. Pero sienten como que no, es que yo y sé, y Dios, y desafían la palabra de Dios, y terminan mal esas personas, terminan fuera del evangelio, fuera del conocimiento de Dios, haciendo dagas por todos lados, y se dicen cristianos, se dicen hijos de Dios, y tú los ves y dices, oye, ¿qué pues? Y no crea que cualquier pecadito, no, pecadotes. ¿Verdad? No crea que cualquier cosita, o sea, cosas graves. Y los confrontas con la palabra, se molestan, se enojan, y muchos se retiran hasta de la iglesia, porque no quieren escuchar la verdad. Quieren seguir con su intento de Dios que tienen, creyendo que Dios los sigue guardando y protegiendo, cuando siguen haciendo las cosas mal delante de Dios. Y la palabra es confrontativa. O sea, la palabra no puedes pasar por ella pisándola y no llevarte una consecuencia. Amén. Y muchos se molestan, mi hermano, de veras, y dejan de venir, y dejan de congregarse, y se enojan con uno, y ahí está, pues, ¿dónde está el amor de Dios? Pues el amor de Dios es grande. Pero hay que llamarle pecado lo que es pecado, ¿sí o no? Y las personas insisten en vivir así. Digo, Señor, están en tus manos. Pero como todo, siempre culpan al pastor, ¿verdad? No, es que el pastor y el pastor, no, me echan a mí la culpa. Lo que pasa es que no quieren reconocer que han pecado con Dios, ¿verdad? Y buscan culpables. Y de repente, pues, ¿quién cree que culpan primero? Pues acá a su servidor, ¿verdad? Y luego esas personas, más allá de veras tener un arrepentimiento, no, están hable y aquel y el otro, y ¿por qué a mí? ¿Por qué se portan así conmigo? Pero no les dicen por qué a la gente, ¿verdad que no? Porque no les conviene, saben que están mal. Culpan a todos, y no, que él fue y aquel y el otro, pero ¿por qué no le dicen a la gente por qué les llamé la atención? Si no les conviene. Pero cuando les llegan y les digan, oye, ¿y por qué te llamaron la atención? ¿O por qué te disciplinaron? ¿O por qué te quitaron de aquí o de acá? Pues usted también contéstele, dígale, pero a ver, ¿por qué fue? Pues ya ella ya dice, no, salen evidenciados, ¿verdad? Pero bueno, ya como dicen, ya es parte del show esto, es parte de que de repente así suceden las cosas. Pero así, si le llega por ahí una persona y le empieza a hablar mal de aquí, del pastor, y dice, pues a ver, pero ¿por qué fue? Dame el motivo. O sea, no creo que te hayan dicho esto nomás por mala onda. Algo hiciste. Si se te llamó la atención, es porque algo hiciste, ¿verdad?
Entonces ahí es pero ¿por qué es esto? Ahora, no es tanto yo lo agarro personal, sino que me doy cuenta que van en contra de la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Y uno trata de, oye, espérate, estás haciendo mal, es que esto estás muy mal, no puedes tú participar en estas cosas. Pero el diablo cega a las personas. Ahora, ¿qué pasa cuando usted está leyendo la palabra de Dios? ¿Está preparado? Pues no cualquier cosa va a creer también, ¿verdad? Porque usted dice, no, estoy leyendo, o sea, ya antes no conocía de Dios, y si me decían que existía la Llorona, yo la creía. Yo no conocía de Dios, y si me decían cualquier cosa, yo lo creía. Pero ahora conoces de Dios. Ahora no es un juego, ahora estás debatiendo la vida espiritual, mi hermano. Y no nomás eso, la salvación la tiene, ¿sí? O sea, no es un juego, ya ahorita dices, ay, híjole, ya no puedo jugar con la palabra del Señor. Es mejor arrepentirse, es mejor decirle, Señor, perdóname, hice mal, lo reconozco. A que digas, no, soy muy exagerado, se dice la Biblia, pero a ver, ¿quién cumple la palabra de Dios? O sea, tú no te fijes quién cumple o no cumple. Tú debes de atender la palabra de Dios. O sea, no te cuides de la gente, cuídate de quién. De Dios. Ay, todos, ¿a poco son muy santos? Y empiezan con sus expresiones de derrotados. Son expresiones de derrotados. Esas personas son personas derrotadas en el evangelio, que no pudieron, y por eso dicen, ay, ¿a poco han de ser muy santos? Pues como él está en pecado, pues piensan que todos son igual, ¿verdad? Pero no es eso, es que desafías la palabra de Dios, te pones en contra de ella, en lugar de arrepentirte, entonces vienen las consecuencias sobre tu vida. ¿Sí me entiende? ¿No será mejor arrepentirnos que estar aventando por todos lados quién fue el culpable? ¿Sí? ¿No será mejor decir, Señor, quiero que, pues, allá, Señor, encárgate tú de ellos, yo te pido perdón por mí? A tratar de contender y justificarte, y luego te justificas con cosas que, o sea, nada que ver. O sea, la vida espiritual, hermano, cada quien la va a cuidar personalmente. Si tú pones los ojos en el hombre y estás poniendo los ojos en alguien, recuerda que ese hombre no es perfecto, ni esa mujer. Tarde que temprano va a fallar, ¿sí o no? Como tú lo haces. Entonces tu fe, si estás basada en ver quién hace y quién no hace, no, ya desde antes ya perdiste. Porque siempre en la vida vas a encontrar defectos en la gente y pues, hermano, ¿quién dijo que éramos perfectos? ¿Le dijeron que aquí en la iglesia éramos perfectos? Allí todos, mira. Levante la mano los perfectos, los que no cometen pecado. Ándele, levántela. ¿Por qué no lo hace? Porque reconocemos que fallamos, que estamos aquí y necesitamos también la ayuda de Dios, y estamos en un proceso y ahí vamos, ¿verdad? Como quiera, ahí la llevamos. Pero si su fe la basa en estar viendo en la gente, va a perder antes de tiempo, porque somos imperfectos, hermano. Dice la Biblia claramente, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. A Él, al perfecto ve. Y no te justifiques tus pecados porque los demás son así. O sea, piensa, ni yo te voy a salvar ni el que está a tu lado. El que te va a salvar es Él. Entonces con Él es con el que debes estar bien. Es lo que debes de hacer, seguir lo que Él está haciendo. Híjole, ¿vas a ver defectos? Claro, mi hermano, no uno. ¿Cuántos? Dicen muchos. Pero como mi fe está basada en Cristo, no en ver los defectos de mis hermanos, pues yo sigo adelante. ¿Qué me toca hacer? Orar por ustedes y ustedes orar por mí. Es todo, ¿sí?
Es todo lo que debemos de hacer. No nos vamos a poner a querer hacer la obra del Espíritu Santo, porque a eso le toca al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? A eso le toca a Él. Yo no voy a agarrar la posición del Espíritu Santo para entonces hacer y deshacer. No, eso le toca a Dios. Pero sí tenemos que ser firmes cuando las cosas están mal y se están saliendo. Tenemos que ser firmes y perdón, iglesia, así es la palabra de Dios. Amén. Si no, hombre, si así a veces nos complica. Entonces viene la palabra de Dios a nosotros a sacar el pecado que también ya estaba ahí escrito, pero también a darte dirección a lo que tienes que hacer enseguida, ¿verdad? Ya mi consejo ya no es a través de personas, lo recibo, ya es a través de la palabra de Dios. Me empiezo a guiar por ella. Si tengo dudas, pregunto. Si quiero aprender más, pues véngase aparte a la dominical a las 10:30 de la mañana. Si quieren aumentar su capacidad de conocimiento, qué bueno, no es malo. Lo malo es cuando aprendes mucho y no lo pones en práctica. Ahí ya como que ya no. Entonces vamos a tratar de ser balanceados en esto. Pero la palabra de Dios, dice la Biblia, que no vuelve vacía. Al momento que se está hablando, la gente está recibiendo y está trabajando en sus corazones. Esa es una forma que podemos mantener nuestro espíritu encendido, no a media llama, ni mucho menos apagado. ¿Cuántos van a avivar la llama? Ya tiene una herramienta. ¿Qué es? La palabra de Dios. ¿Quiere estar fuerte contra la adversidad, las pruebas y todo lo que le venga? Con eso tiene, mi hermano.